Buenos días a todos, mi nombre es Liliana Chávez de Medida Legal y en esta ocasión nos encontramos con nuestros amigos de Abogados RDCB. Nos acompaña por acá el licenciado Eric Hueso y también el licenciado Luis Pérez. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el tema de técnicas de oralidad en audiencias, porque creemos que es un tema de bastante utilidad para todos los abogados y es algo que está muy presente en el día a día de los abogados. Luis, cuéntanos un poquito más sobre el tema. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y básicamente pues hablar un poquito a grosso modo de qué implica ir a una audiencia, ir a interrogar, porque de repente es un tema que a muchos colegas puede ser algo que o nunca lo han hecho o le tienen miedo, ¿verdad? Pero la verdad es que la importancia de esta herramienta es poderse desenvolver, particularmente hoy en las audiencias civiles y mercantiles, que hace 6 años pues entra en vigencia el Código Procesal Civil y Mercantil. Y ahorita las audiencias en estos tipos de procesos civiles y mercantiles están para quedarse. Hay que saber manejar estas técnicas, saber cómo desenvolverse en el tribunal, cómo desenvolverse delante del juez y cómo desenvolverse con los testigos. Entonces, básicamente es una herramienta adicional que el abogado tiene que buscar y abocarse a estudiar el tema y a entenderlo, ¿verdad? Una de las cosas más importantes es que entre más preparado esté el abogado, entre más presencia tenga en un tribunal, pues va a causar un impacto en el juez. Que lo que se busca en una audiencia definitivamente es causar esa convicción que necesitamos para que nos otorguen ese fallo que todos esperamos a favor, ¿verdad? Y parece mentira, pero yo puedo tener todas las de la ley y todo el derecho de mi parte, pero si yo no logro exponer o argumentar mis ideas delante de un estrado, no logra convencer al juez, no voy a hacer nada. Y por eso creemos, como gremio y como abogados, que es un tema que es importante, un tema de mucha relevancia tocarlo, y conocer un poquito más de él, ¿verdad? Okay. Bueno, Luis, sabiendo toda la experiencia que tú tienes en este tema, pues es sumamente importante que también pues, nos compartas con el resto del gremio básicamente cuáles son o si existen reglas definidas en cuanto a esta técnica de oralidad, básicamente pues para la audiencia en sus diferentes etapas. Okay. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Así, a grandes rasgos y en mi humilde experiencia, realmente mi formación es bastante en la práctica, ¿verdad? En los tribunales y con este código. Y lo que les puedo decir es de que sí hay técnicas definidas, incluso los autores hablan de al menos 2 técnicas importantes a la hora de desenvolver un interrogatorio. El primero es el método cronológico, que implica así sencillamente pues exponer una serie de hechos cronológicamente ordenados, es decir, ir haciendo preguntas, evacuando cronológicamente desde el inicio de una acción hasta el final de la acción. Hay otro método que es menos recomendado, que es el de impacto, que eventualmente pues implica comenzar como lo más relevante del hecho, ¿verdad? Que, aquel hecho o aquel evento dentro de los hechos que puede llegar a causar más impacto, pero realmente como abogados tenemos que ser ordenados. Entonces yo en lo personal recomiendo el método cronológico. Una de las cosas, por lo que tú preguntabas, Eric, ¿cómo se desenvuelve esto? ¿En qué momento es que se desenvuelven las técnicas de oralidad? Particularmente hoy en los procesos por audiencias, en los procesos civiles y mercantiles, hay 2 momentos relevantes, que es la audiencia preparatoria, que es nada más de preparar el juicio, como el nombre lo indica, y la audiencia probatoria. Particularmente en la audiencia probatoria vamos a tener aquellos medios de prueba que deben de producirse delante del juez. Los documentos no. Si yo tengo un juicio que solo son documentos, ahí no hay audiencia probatoria. Pero si yo tengo un proceso en el que van a haber, de repente puede ser una acción reivindicatoria, en donde van a haber testigos acerca de la posesión que ejerce determinada persona sobre un inmueble, entonces yo tengo que llevar al menos 2 o 3 testigos. Estos 2 o 3 testigos tienen que probar el hecho de los actos de dueño que ejerce el poseedor. Entonces, yo tengo que tener la técnica adecuada para que ese conocimiento personal que estas personas tienen pueda de manera natural llegar al conocimiento del juez. ¿Qué es lo que pasa? Los testigos son los ojos del juez, ¿verdad? De repente, vicios en los que caemos como abogados es de que pretendemos que los testigos digan lo que nosotros queremos que digan. Entonces ahí caemos, cuando hacemos un interrogatorio directo, en la sugestividad. O sea, muchas veces es un vicio que tenemos que saber controlar, también el tipo de preguntas que hacemos. Entonces,
Principalmente las técnicas de oralidad se desarrollan en la audiencia probatoria, a la hora de interrogar testigos, peritos, declaración de propia parte, declaración de parte contraria, y de alguna manera pues hay otras incidencias internas dentro de las audiencias donde fluyen las técnicas de oralidad. Al final hay un alegato que es el de cierre, donde cobra mucha preponderancia el saber argumentar, el saber razonar lógicamente y ordenar todo lo que hemos traído. Entonces, para poder tener un juicio exitoso, una audiencia probatoria exitosa, lo primordial es conocer la teoría del caso. Es lo primerito. Sí. Cuando yo me siento a hacer una demanda, yo pienso cuáles son los hechos jurídicamente relevantes, cuáles de esos hechos jurídicamente relevantes se subsumen al supuesto hipotético de la norma, y luego empiezo a seleccionar pruebas. Si yo recabo prueba testimonial, desde ahí tendría que ser la primera reunión con los testigos. ¿Y para qué? Para irlo induciendo. En la medida que el abogado esté seguro de la prueba que lleva, en esa medida él se va a sentir también seguro. Porque muchas de las cosas que nos pasa como abogados cuando vamos a la audiencia es que o nos da pena, o nos da miedo, o sentimos falta de confianza, y de repente esos paradigmas son los que como abogados tenemos que irnos despojando. Yo digo, hoy los juicios civiles y mercantiles son como en las películas. Si uno vio Acción Civil o si vio cualquier película, o sea, ya uno, abogado, ya siente esa pasión de ir a una audiencia y a defender los derechos de los clientes, ¿verdad? Entonces, y en esa parte creo que es sumamente importante, y creo que con tu experiencia pues, nos lo puedes confirmar más. Realmente lo necesario que se ha vuelto ahora para un abogado, no solo conocer el juicio y conocer el contexto jurídico de todos los hechos que se han dado, sino que también eso, aprender un poquito de las técnicas de oralidad, de cómo manejar sus expresiones, cómo poder dominar una de las cosas más comunes, porque realmente es, digamos, esa pena, hablar en público, el poderse expresar de mejor manera, de tal forma pues que la importancia creo que va por dos temas. Primero, que no se le vote su teoría con la prueba, por ejemplo, testimonial, que quizás es la más difícil porque finalmente pues la reacción del testigo tú no la puedes controlar, ¿verdad? Y lo otro pues obviamente es convencer al juez con los argumentos muy contundentes que tú puedas dar y con la postura muy firme que tú puedas tener ante los hechos, y sobre eso pues obtener la tan codiciada pues sentencia a favor del cliente, ¿verdad? Y dado que no se puede controlar cómo va a suceder la parte de la audiencia, pero sí se pueden preparar la parte de los testigos, y ahí es donde también los abogados se pueden preparar la forma de cómo van a hacer el interrogatorio, conocer los tipos de preguntas, cuáles son las que les van a funcionar dependiendo de los objetivos que se propongan al inicio. No sé, ahí Luis, ¿qué les puede recomendar ahí a los abogados para que se puedan preparar antes de una audiencia? Sí, definitivamente hay que aclarar algo. A veces decimos, es que, o pensamos que es pecado preparar a un testigo. O sea, eso de que no lo podemos controlar de alguna manera por cómo es cada persona en su interior, pues definitivamente no sabemos ya en estrado cómo va a reaccionar. Sin embargo, preparar al testigo no implica tergiversar su testimonio, sino que encauzarlo, porque de repente en el acervo de conocimiento de una persona pueden haber una cantidad de hechos que a lo mejor no sean relevantes. Lo que tenemos que llevar al juicio son los jurídicamente relevantes. Por eso es una tarea primordial y esencial sentarse con los testigos y prepararlos. Lo que me ha resultado a mí en la práctica es simular las audiencias. O sea, sentarme con otro colega que me apoye, poner a un juez, poner incluso a un secretario de actuaciones y explicarle a los testigos. Al final, yo decía algo, en la medida que el testigo esté seguro de lo que está haciendo, yo, abogado, voy a recibir más seguridad y más confianza en la hora de interrogar. Y es aquí donde es importante, pues, hacer talleres, ¿verdad? O prácticamente hacer esta simulación de audiencia. ¿Qué pasa a veces con los testigos? Cuando ya el juez le dice, mire, si usted dice mentira, puede incurrir en falso testimonio, se cierran y ya la información no fluye. Hubo un caso en particular en el que era una psicóloga la que estaba declarando y vino el abogado audaz y astutamente, el abogado de la contraria, le dijo, pero usted no ha sido relevada de su secreto profesional. Realmente
profesional se cerró, se sintió atemorizada y eso es falta de preparación. Sí. O sea, al final yo me puedo sentar con los testigos individualmente, escuchar su testimonio, después escuchar el siguiente y después en su conjunto, para que todos tengan una amalgama de hechos, porque lo más esencial en la declaración de testigos es que sean unánimes y contestes. Correcto. ¿Verdad? Entonces, la mejor técnica para no ir a patalear a un proceso es prepararse. O sea, no es pecado preparar el testigo. A veces los abogados se preguntan, ¿cuántas veces se reunió con el abogado previo a esta audiencia? Esa pregunta no va a ninguna parte. O sea, lo importante es de que los hechos sean verosímiles, que sea una teoría fáctica robusta y que sea sostenible en el juicio. ¿Verdad? Al final, yo siempre he dicho, una mentira no es sostenible en un juicio. ¿Por qué? Porque si empezamos a crear una historia artificial, ese caso mejor no lo tomemos. Sí. Correcto. Entonces, una de las cosas quizás más importantes es preparar al testigo, conocer la técnica, el tipo de preguntas que son prohibidas o que son permitidas en los interrogatorios. ¿Cuáles son básicamente, para que las conozcamos, el tipo de preguntas que son más recomendables hacer en una audiencia versus las que, mire, mejor no haga ese tipo de preguntas porque puede que le vaya un poquito mal? Sí, ahí la verdad es que en el Código Procesal Civil Mercantil hay un catálogo de lo que no se permite, pero digamos en la práctica lo que más se ve es, hay dos tipos de interrogatorios. El interrogatorio directo, que es un tipo de interrogatorio donde las preguntas son abiertas, donde la información tiene que emanar del testigo y no del abogado. Ahí es donde yo veo varios vicios en mis colegas, de que de repente preguntamos dando nosotros la información. Sí. Bueno, Liliana, usted estuvo en Álvaro Plaza a las 5 de la tarde el jueves 16 de enero del 2017. ¿Sí o no? Toda la información. O sea, al final, ¿quién está declarando? ¿El abogado o el testigo? Exacto. Entonces, eso en el interrogatorio directo es esencial y es lo más básico. Ya de ahí hay otras preguntas que no se pueden, como preguntas capciosas que invitan al error o que contienen un engaño en sí, o preguntas en formato negativo. Si yo hago una negativa, la respuesta se vuelve ambigua, porque no se sabe si es no, sí. Doble negación, es positivo. Realmente no le va a quedar claro al juez. Otro tipo de preguntas que es muy común ver en este tipo de interrogatorios es el ¿cuándo, cómo? O preguntas compuestas. O sea, son dos preguntas en una. A lo mejor el testigo solo va a responder una y yo perdí la oportunidad de extraer más información. A veces yo he visto abogados muy audaces que pueden tomar dos posturas. Uno, dejar que el interrogador meta la pata. Es decir, sabe de que el juez va a valorar lo que el testigo dijo, no lo que el abogado dijo. Entonces, omite objetar. Sí. Entonces, puede ser que ahí nos estemos engañando solo, porque de repente estoy haciendo preguntas sugestivas, la contraparte no me está controlando, pero puede ser una habilidad de él de no controlarme para dejar de que yo introduque la información y que el testigo no haga fe, ¿verdad? Entonces, ya pasando al plano del contrainterrogatorio, ahí sí las preguntas son preguntas cerradas. Sobre la base del interrogatorio directo, pues afirmaciones. De hecho, ahí se permite mucho, ahí es donde viene mucha la habilidad de poder llegar a desmentir o desenmascarar a un testigo, o inclusive un testigo creíble, ¿cierto? Hacerle traer contradicción. Entonces, realmente el tema es bastante vasto, hay muchos libros en el medio que se pueden leer. Hay un librito que vino un puertorriqueño aquí a hacerlo en base al proceso penal, pero hoy es actual para el derecho procesal civil y mercantil, que se llama Técnicas de litigación oral en el proceso penal salvadoreño, ¿verdad? El apellido es Quintero, no me acuerdo, Quiñones Vargas, parece que se llama el autor. Ese librito hasta lo pueden descargar y ahí están muchos conceptos, muchas sugerencias, y que realmente, al final de cuentas, ¿en qué va a redundar esto? En que yo hago un papel para mis clientes excelente y que se sientan con la confianza que están siendo bien representados en un tribunal, ¿verdad? Y que se tiene la habilidad. Y para uno no hay mayor satisfacción que después escuchar los argumentos del juez, que prácticamente está retomando lo que uno ha expuesto en la audiencia. Bueno, Luis, y para ir cerrando, pues tal vez igual ya no tan enfocado solo en la prueba testimonial o propiamente pues testigo, ¿qué otros tips tú podrías compartirnos para el tema de las audiencias? Bueno, primero, dormir bien. Eso es básico. Muy cansado.